Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros y compartir brevemente nuestras reflexiones. Básicamente la presentación tendrá tres elementos. La primera es una reflexión que me parece no podemos dejar pasar sobre el contexto global. Segundo, una visión de lo que consideramos debe de tener una política industrial en la actualidad. Y tercero, algunos de los elementos más particulares que consideramos debe de contener la misma. Si pudiéramos darle a la que sigue, de favor. Ya se fue. No, yo le puedo dar de acá. ¿Cuál es el primer elemento que debemos nosotros plantear? Al final del día, desde mi punto de vista, el Telecán sí reviste un problema fundamental para la economía nacional. Exportaciones e importaciones que realizamos tan solo de Estados Unidos representan el equivalente al 50% del Producto Interno Bruto de México. La mitad de la inversión extranjera directa que estamos recibiendo está vinculada con la economía de Estados Unidos. California por sí sola representa un elemento fundamental de turismo para nuestro país y evidentemente la vinculación que tenemos con California, Texas, Arizona, Michigan es un elemento fundamental para nuestra economía. Y si le agregamos el intercambio que existe con la provincia de Ontario y que al final de cuentas acaba vinculando el sector automotriz en las tres naciones, Ontario, Michigan y México, pues me parece que sí plantear que el Tratado de Libre Comercio es fundamental para nuestro país es un elemento que no podemos dejar pasar. ¿Cuál es el problema de esto? Desde nuestro punto de vista, ante el posible escenario de que el Telecán no tenga una renegociación exitosa, si no existe un desarrollo industrial interno contingente, un programa contingente, México sí enfrentará desafíos muy serios para mantener ese ya de por sí bajo 2,5% de crecimiento. Es decir, al final del día no es que estemos bien, 2,5% es insuficiente, pero parte de ese crecimiento se encuentra en Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua, que en esencia tienen tasas de desempeño de 5% o más, por la parte industrial que contienen y al final del día por el vínculo que tiene esto tanto con la parte de exportación como lo que va al mercado interno. Al final del día, en esencia, México tiene que enfrentar varios desafíos. Uno, pues son los elementos estructurales que todos conocemos. Problemas de pobreza y de baja industrialización, ya lo mencionaba hace un momento René, en el sur y sureste. O sea, ahí se enfrenta a un problema no de industria 4.0, de industria 0.5, ¿no? Es de informalidad de 80%, de pobreza de 80%, en donde la infraestructura carretera de varios de estos estados es más del 30% o menos del 30% de las carreras tienen lo que llaman rodamiento permanente, es decir, que estén pavimentadas. Al final del día la mayor parte es terracería y brecha mejorada o algo recubierto que no es pavimento ni concreto. Tenemos problema en donde las reformas estructurales no dieron resultados. O sea, en términos de crecimiento económico no estamos viendo los resultados prometidos. Además, las zonas que mejor se están desempeñando, el norte Bajío, el propio centro de la República, tienen un desafío industrial muy claro y que viene del Pacífico Asiático. Esta dependencia que tenemos de insumos intermedios a las regiones que va a desafiar, y más con la firma del Acuerdo Transpacífico, es a esas regiones que de por sí eran las que estaban funcionando bien y que ahora con los problemas del Telecán ya enfrentan también algunos desequilibrios. Al final del día no podemos dejar de lado la ruptura de la alianza que existía después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que ocurrió en el Grupo de los Siete, que además llegó hacia ataques personales sobre el primer ministro de Canadá, en donde Angela Merkel el 28 de mayo pasado ya estaba planteando que Gran Bretaña y Estados Unidos no son enteramente confiables y que la Unión Europea debe de tomar en sus manos su destino, no es algo menor, es algo que va a transformar las alianzas, que va a modificar la red de instituciones, dentro de ellas las partes comercial, OMC, OCDE, se van a modificar, porque al mismo tiempo que ocurría esto en el G7, en Asia teníamos a Xi Jinping con Vladimir Putin, la India generando nuevos lazos que al final del día van a cambiar los ejes políticos, pero también industriales,
porque van a transformar cómo se está comerciando y cómo se produce la manufactura global. Evidentemente que la amenaza más concreta que Donald Trump hizo sobre que México enfrentaría las consecuencias de no firmar un tratado de libre comercio, pues no debemos dejar de lado y echar en saco roto la advertencia que había emitido sobre si subiría o no aranceles al acero y al aluminio, cosa que ya cumplió. El progreso tecnológico. Dos cifras son contundentes. Mientras en 2016 China tuvo 1.3 millones de solicitudes de patentes, en México fueron 17,000. Es decir, el progreso tecnológico viene, está avanzando, lo que llamamos industria 4.0, que en Francia es industria del futuro, al final del día no es algo que vaya a llegar, ya está en marcha, ya está funcionando y se llama robótica, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, que está cambiando los modelos de negocio y que va a cambiar la forma en la que se producen la manufactura en el mundo. Y al final del día, pues la red de tratados comerciales improductivos que tenemos en el país. Al final del día, solamente un par de acuerdos de ellos son los que nos generan los mayores flujos económicos. Pocos generan acervo de capital, que al final del día es lo que se requiere para generar crecimiento económico. Entonces, nosotros lo que planteamos es, necesitamos formular acciones muy concretas, estratégicas para generar desarrollo industrial. Por su naturaleza tiene que ser de mediano y largo plazo. Al final del día, lo que está detrás del desarrollo industrial, ya sea capital físico o capital humano, no se genera de la noche a la mañana, pero además el desafío de esto es que México tiene que enfrentarlo lo más rápidamente posible. ¿Cuáles son los hechos que están detrás de estos razonamientos? Nos parece, y lo planteábamos nosotros en el capítulo del libro que está escrito y que al final del día es el ascenso, tal cual está puesto, el ascenso de Donald Trump ya marcaba el inicio de todo esto. Él fue muy claro en su contrato con el votante americano, lo puso de forma específica, salirse del TPP se salió, abrir la renovación del Telecán y si no le gustaba presionar para salirse de él y lo está haciendo. Puso a China como uno de los objetivos y ya está generando las presiones allá. Entonces, al final del día no hay sorpresas. Al final del día, el problema es que lo que nosotros estamos enfrentando es de que los acuerdos comerciales que firmamos no tuvieron la base productiva que se había planteado y eso hoy nos está cobrando la factura por haber hecho una dependencia de una sola economía. A final de cuentas lo que enfrentamos fue un proceso de monoglobalización en donde acabamos dependiendo de Estados Unidos. Esta que ya la he presentado varias veces pero que me parece muy provocadora, al final del día lo que plantea es de que lo que estamos viviendo hoy, hace rato alguien lo mencionaba, es la mano más dura y menos diplomática de una lógica que tiene Estados Unidos, un país que debe de imponer pautas de conducta a otros países. O sea, tampoco es algo que nos hayan ocultado. Estados Unidos, al final del día, lo que plantea es de forma muy clara hoy que va primero América, ¿no? Y que al final del día, nos guste o no nos guste, esa es la directriz de política exterior, de política económica y de comercio. No podemos dejarlo de lado, o sea, no es menor lo que lo que Donald Trump afirmó sobre Trudeau, porque se han roto las alianzas en Occidente. Y tampoco es casual que eso llegue, o sea, el 28 de mayo también Angela Merkel había hecho afirmaciones que acá no tuvieron quizás el eco que merecen, pero que ya plantean que en Occidente el mundo está cambiando. Por otro lado, hay quienes están generando integraciones en otro contexto y que esas integraciones lo menos que son es comerciales. Ese tipo de vínculos ya se les dio la vuelta a la hoja. O sea, si seguimos pensando en que esto es cómo recomponemos comercio internacional o queremos resolverlo con diplomacia comercial, estamos en un error. Al final del día, lo que nosotros estamos viendo, y estas son dos noticias distintas, básicamente es de que este señor está cumpliendo lo que se había comprometido. Y evidentemente hay respuestas, ¿no? Pero lo que están anunciando es de que en nuestro caso regional, el Tratado de Libre Comercio no va a ser lo que antes era, en el mejor de los casos que logre subsistir. Va a existir una nueva vinculación económica, política, migratoria y de seguridad en América del Norte.
Y esto pues no es algo menor, ¿no? O sea, plantear que puede existir un NAFTA o un Telecán zombie en donde sobrevivan algunas cosas, pero en donde evidentemente eso ya no va a tener el marco integral que se pretendió conformar alrededor de él y que fue la promesa de hace poco más de 25 años, pues lo que nos lleva a recapacitar es lo siguiente: México modificó su marco legal, modificó su estructura de política económica, le dio privilegio a las leyes internacionales sobre las nacionales, y en ese sentido muchas veces a los que afirmamos que debemos generar algo de mayor contenido nacional, muchas de las respuestas no es que nos van a demandar ante la OMC, nos van a llevar un panel NAFTA, pues que nos lleven, ¿no? Si en aquellos lugares están planteando ese contenido nacional, ese objetivo en donde lo que buscan es generar crecimiento en función interna, pues me parece que tenemos que empezar a plantear lo siguiente: lo que estamos viviendo es el fin de la luna de miel del libre comercio. Al final del día, Donald Trump lo que busca es regular el comercio, y lo ha planteado de manera muy clara: quiere reducir el déficit comercial. Podemos discutir de que si eso es mercantilismo, si no lo es. El objetivo que él quiere, y lo ha expresado, es reducir su déficit comercial. Y evidentemente que esto lo que tendría que llevarnos a plantear es qué significa para la industria y la economía mexicana. Y esto es la aseveración que ha hecho hace unas horas, ¿no? Lo queremos ver como advertencia, lo queremos ver como amenaza. Lo que tenemos que plantearnos es qué va a pasar si esto ocurre realmente. Al final del día, para México y Estados Unidos la relación económica es inevitable, es decir, desde el Pangea, pues al final de cuentas estamos pegados territorialmente con Estados Unidos, y nosotros nos encargamos de hacer esa unión todavía más fuerte a través de la construcción de ferrocarriles que siempre ven al norte, de la mejor infraestructura carretera que siempre ve al norte, de generar las mejores condiciones para atraer inversión extranjera directa y inversión privada nacional que están del centro hacia el norte. Es decir, nosotros mismos nos encargamos de que lo que la naturaleza generó, pues todavía hacerlo más estrecho. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tendríamos que plantearnos es qué sigue para la industria mexicana ante ese posible escenario, y entendiendo que aunque no exista esa ruptura, porque la relación es inevitable, el punto aquí es de que sí se va a transformar y sí se va a modificar, porque lo que ocurre en el área Telecán simplemente es parte del juego geopolítico y geoeconómico que Donald Trump intenta generar, y que tiene ya su respuesta en China, y que también la tiene en Alemania y Francia. Alemania y Francia están buscando generar nuevos vínculos, nuevos encadenamientos, porque saben que tienen que generar al menos, y eso lo comentaba alguien hace unos días, un mercado de 1.000 millones de personas por lo menos para hacerle contrapeso a Donald Trump, y van a buscar alianzas con Japón, con México, con Corea, con Brasil y probablemente con Sudáfrica para intentar generar esos contrapesos. Me regreso, y al final del día esto es algo que debemos tener nosotros muy claro en la mesa: ¿qué pasa si vamos a esto? Y tendremos que preguntarnos lo siguiente: al final del día, cuando ya vimos una primera escalada de aranceles, que no ha existido una segunda, pero que existen amenazas, tenemos que preguntarnos si esto se sigue exacerbando, si se le dice al primer ministro Trudeau que no es confiable, con otra palabra, el marco del NAFTA sigue siendo válido, va a seguir siendo válido, la diplomacia comercial alrededor del Tratado de Libre Comercio puede ser sostenible, y entonces en ese sentido, desde nuestro punto de vista, esto me parece que no lo va a hacer. Vamos a tener que buscar nuevas vinculaciones jurídicas, políticas económicas, migratorias y de seguridad nacional, y de seguridad en América del Norte. Vamos a tener que reconstruirlo. En lo que eso ocurre, pues evidentemente se pueden vivir momentos y eventos de incertidumbre y volatilidad. Nosotros lo anticipábamos, en diciembre de 2016 publicábamos estos documentos, planteábamos muy claro: el gran problema es el sector automotriz. Al final del día no se decidió atajar primero lo importante y se le dejó al último, y hoy estamos en esta situación por no querer reconocer que eran 4 o 5 puntos los que Donald Trump buscaba, los 4 o 5 que siguen sin resolverse después de más de un año de encuentros no oficiales y después que oficialmente empezó la renegociación. ¿Qué implica? Pues que al final del día la industria mexicana que se ha reconstruido o que se ha construido alrededor de este comercio internacional tiene que enfrentar una nueva realidad. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que reconstruir? Esto,
que si bien hoy ya se le puede atacar más francamente y se puede hacer afirmaciones, pues todavía está tan solo en nuestro marco institucional. Pensemos lo siguiente: ¿qué institución, qué entidad en nuestro país se encarga del crecimiento económico? ¿Cuál es la entidad que en política económica tiene la responsabilidad de generar crecimiento económico? Banco de México legalmente es inflación. La Secretaría de Economía se volvió en la práctica en una Secretaría de Comercio Internacional y nada más. Tenemos entidades de competencia económica, tenemos una Secretaría de Hacienda experta en hacer ajustes fiscales, que lamentablemente, como la economía marcha mal con cierto ciclo, pues el problema es de que dentro de todo esto, ¿quién se encarga del crecimiento económico? Y un país que no genera crecimiento es que no genera valor agregado, y detrás del valor agregado está la inversión productiva, y detrás de todo eso también está el capital humano. Es decir, hay una serie de elementos que están descuidados en el marco de las instituciones económicas y de la política económica, y en ese sentido debemos tener algo muy claro: la política comercial no es política industrial. La política comercial es una extensión que al final del día tendría que garantizar el acceso de nuestros productos en las mejores condiciones a otros mercados, y también el acceso en las mejores condiciones de lo que requerimos, que no generamos, de otros mercados. Vean ustedes lo que hoy tenemos en déficit en 2015, y podemos poner las cifras al 2017. Estos son los rubros en donde tenemos los mayores déficits comerciales. Prácticamente todos son rubros industriales. Es bastante curioso porque mucho de esto también nosotros lo generamos. ¿Cuál es el detalle? Que si quieren hagan caso omiso de esto, que tiene su propia historia si lo contrastan con esta columna, es nosotros somos deficitarios prácticamente con las principales economías del mundo, lo somos además con Asia. O sea, al final del día, lo único que nosotros nos encargamos, y es una frase que me parece muy bien dicha por Arturo, es nosotros somos una unidad de cuenta que lo que hace es el superávit que tenemos con Estados Unidos, lo usamos para pagar el déficit que tenemos con Asia. ¿Y qué déficit tenemos con Asia? De insumos intermedios industriales. Entonces, al final del día, el área de oportunidad que tenemos ahí es sustituir, hay gente a la que no le gusta esto, pero yo creo que ya podemos empezar a decirlo, o producir competitivamente, como quieran verlo, insumos intermedios. ¿De qué estamos hablando? Hay 320,000 millones de dólares que nosotros importamos año con año de insumos intermedios para producir y exportar. Se llama maquila, se llama lo que va a la manufactura de bajo valor agregado. ¿De qué tamaño es esto? Con eso podremos pagar todo el PIB de Israel de un año. Al final de cuentas, es un país lo que tenemos de insumos intermedios. ¿Cuál es el punto aquí? La renegociación del Telecán, al fin de cuentas, no está viendo esto, no está, nos quedamos en la parte comercial. El propio Donald Trump lo que se quedó es en una visión de intentar generar vía aranceles y vía presión política nuevas condiciones para recuperar su pasado, para recuperar el pasado en donde podía de alguna forma imponer medidas de política económica a nivel global. Y México y Canadá de inicio lo que intentaron fue defender una posición comercial que de alguna manera ya estaba amenazada desde que Donald Trump tomó la presidencia. ¿Qué hacer? Pues nosotros lo que planteamos es de manera muy clara, necesitamos acelerarnos rápidamente. Tampoco hay muchas opciones. ¿Por qué? Recapitulando el crecimiento de 2,5%, ese sale del centro hacia el norte de la República. Quizás Quintana Roo y Yucatán de repente ahí generan crecimientos que también pueden ser interesantes, pero las únicas entidades que han logrado tener crecimientos sostenidos los últimos 15 años, 20 años, y que además lo hacen de manera competitiva, Aguascalientes, Querétaro, hoy San Luis Potosí, Guanajuato, que se está industrializando, Chihuahua, que después de los problemas de seguridad que enfrentó ha recobrado el paso, Nuevo León, que lo está haciendo bien con ese proyecto de Industria 4.0. El punto aquí me parece que es, tenemos 12 años para reconfigurarnos. ¿Por qué? Esto que hablamos de Industria 4.0 no es nada nuevo para quienes de alguna manera tuvimos la suerte de estudiar electrónica, pero resulta que esto de la tecnología LED nosotros ya la utilizábamos en 1985 para armar dispositivos. No es algo nuevo, se está armando de una nueva forma. Todo lo que era las tecnologías de plasma ya estaba operando a mediados de los años 80. Lo que está ocurriendo es que esa parte de microelectrónica, de robótica, de nanotecnología,
hoy irrumpe como modelo integrado de negocios, que es otra cosa. Es decir, la parte de innovación tecnológica, en esa tecnología ya la perdimos hace 30 años. Lo que estamos ahorita en riesgo es de que no integremos modelos de negocios que generen crecimiento utilizando de forma integral esa tecnología. Y ahí es en donde México tiene que avanzar al mismo tiempo que se hace la pregunta de cuál es la nueva tecnología que se está desarrollando ahorita y que va a irrumpir en los siguientes 15, 20 años, quizá vinculada con la inteligencia artificial, quizá vinculado con las aplicaciones de nanotecnología que se están desarrollando ahorita, pero en donde México no tiene tiempo que perder. Entonces, lo primero que nosotros planteamos es, en una primera etapa tenemos que reindustrializarnos, esta base maquiladora tiene que ceder su paso para generar mayor integración y mayor innovación. Tenemos que ir hacia la manufactura de valor agregado. No lo podemos hacer sin encadenamientos productivos, pero para que esto ocurra, ¿cuál es el gran desafío? Hoy 2,000 empresas son las que generan, de acuerdo a censos económicos, el 45% del valor agregado, de 5 millones de unidades económicas que en esencia están en el INEGI. Es decir, hablar de encadenamiento, lo que tendríamos que plantearnos es ¿a quiénes vamos a encadenar? Cuando lo que tenemos es, así como tenemos un problema de pobreza muy grande, también tenemos un problema de marginalidad en la base productiva. 95% de las unidades económicas son micronegocios de cuando mucho 10 empleados y la gran mayoría en la economía informal. De los 5 millones de unidades productivas, solamente 950,000 están registrados en el IMSS. El resto está fuera de esa esfera. Entonces, al final del día, esto de encadenamientos productivos también parte por generar condiciones de formalización del sector productivo. Cuando hablamos de la precarización del mercado laboral, al final del día lo que estamos hablando es de la precarización también de la base empresarial. Somos, la economía 15, un gigante económico con pies de barro. La mayor parte de nuestras empresas generan flujo, que es muy distinto al acervo de capital que se requiere para crecer. Al final del día no es lo mismo que hay empresas que son los drivers del crecimiento, el resto forman parte del flujo y México lo que tiene que generar es empresas que estén en capacidad de competir en función de mayor valor agregado y para eso necesitan inversión, capital físico, capital humano. Tenemos que generar así base de cadenas globales de valor, pero mexicanas. Es decir, al final del día, integrarnos a las cadenas globales de valor no es que esté mal, no es que sea insuficiente, pero es un complemento. ¿Por qué? Las decisiones ejecutivas no se toman en el país, se toman o en Michigan, o se toman en Hannover, o se toman en Tokio, o se toman en Seúl, en función y en condiciones de un mapa global que escapa a nuestras decisiones. Tenemos que también tomar este desafío. Tenemos que, por lo tanto, consolidar cadenas globales de valor mexicanas, porque al final del día nosotros hablamos mucho de competencia, de querer favorecer la competencia. Lo que está formando China son empresas transnacionales de orden global. Cuando vienen Sony, Huawei, Ford, Chrysler, no viene una microempresa. O sea, no viene una empresa de 1 a 10 empleados, ni viene una empresa de 1 a 50. Vienen grandes gigantes transnacionales con financiamiento, con tecnología, con posición global, en donde si pretendemos que el INADEM nos siga, que le da 50,000 pesos a una empresa, que le da 200,000 pesos a una empresa para que tenga condiciones de competencia y que con eso queremos enfrentar a Cisco, Huawei, pues evidentemente estamos en un problema. Conceptualmente necesitamos generar un programa integral entre grandes empresas, medianas empresas, pequeñas y micros, pero teniendo muy claro en dónde están los drivers del crecimiento. Y final de cuentas, y aquí coincido con lo que dice René, tenemos que generar una economía de conocimiento, de mentefactura, de valor agregado, pero también con una base productiva que genere empleo, porque el gran desafío para México es además generar empleo formal. Entonces nosotros lo que planteamos es una lógica de fortalecimiento productivo del mercado interno. ¿Por qué lo llamamos fortalecimiento productivo? El mercado interno no nada más es consumo, por definición mercado es donde hay oferentes y demandantes. Sí tenemos que garantizar condiciones de consumo, que esas se garantizan con empleo, no se garantizan con subsidio, no se garantizan con transferencias del gasto social. Lo decía Julio Volvining, ¿no? El gasto social es la ambulancia que viene recogiendo los problemas que genera el modelo económico, ¿no? Entonces, al final del día necesitamos tener también empresa que genere empleo. La mejor forma de garantizar los derechos del consumidor es primero dándoles ingreso, y eso solo se da a través del empleo y eso lo da el sector privado.
El 90% del empleo, el 86% del valor agregado lo genera el sector privado y lo tiene que hacer, eso sí, en compañía de programas de gobierno. Y ahí están los fundamentos del Estado desarrollador, trabajar en una función de liderazgo en una colaboración público-privada. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos de fortalecer el mercado interno. Y para eso se tiene que fortalecer a la industria y a la empresa mexicana. Lo decía el ingeniero Gutiérrez hace un momento, no hablamos de cerrar la economía, no hablamos de subsidios, hablamos de generar condiciones de competencia para la empresa frente al desafío global que se vive. Un desafío global en donde de Donald Trump sí lo podemos afirmar, busca proteccionismo. De China también lo podemos aseverar. Y a que me corrija Arturo, el proyecto de China, de Made in China 2025 es pasar del 40 al 70% de contenido nacional en los sectores estratégicos que ellos han determinado. Quiero ver a Rusia que no tenga ese afán de proteccionismo. Los que conocemos la parte del este asiático, hay una fuerte lucha por generar contenido nacional. Entonces, me parece que tenemos que reconocerlo y tenemos que hacerlo además con un programa emergente de reactivación industrial. Si ustedes ven las cifras de la industria hoy, lo que tenemos es tenemos 5 años o de bajo crecimiento o de crecimientos negativos en la parte industrial. La parte energética, que como veremos es un problema. Aquí necesitamos una alianza global. Lamentablemente no hicimos la tarea en innovación, no hicimos la tarea suficiente en management. Necesitamos generar alianza, pero con quien podamos vernos a los ojos y con ética empresarial. Difícilmente lo podemos hacer con China, que todos los que hacen empresa, y ya me van a callar, 5 minutos nada, no, porque para más o menos ser equilibrados. Una alianza global que tenemos que aprovechar, pues la relación que mantenemos con Francia, con Alemania, con Corea. Evidentemente que necesitamos esos equilibrios para poder salir adelante de manera acelerada. En transferencia de tecnología necesitamos generar producción competitiva de insumos intermedios. 30,000 millones de insumos intermedios que estemos generando en el país son equivalentes a 3 puntos del PIB. O sea, ni siquiera hablamos de ir por todos, es simplemente en donde tengamos capacidades y donde podemos generar sinergias. Necesitamos think tanks como lo que representamos en el IDIC, que esté generando esas visiones, que estemos contrastando y que estemos buscando alternativas. Y evidentemente sectores estratégicos que atiendan las necesidades nacionales. ¿Qué metas debemos tener? Por lo menos 5% de crecimiento. Ahí está el millón de empleos y ahí está la manera de cómo corregir el problema de la pobreza y de la informalidad para poder sacar cada año a 2,5 millones de mexicanos de la pobreza. Nos va a llevar 30 años superar ese problema, pero al final de cuentas solo con crecimiento económico lo vamos a poder hacer. Entre el 2006 y la actualidad, el presupuesto para el desarrollo social creció de 28,000 millones a más de 130,000 millones de pesos. A lo que hemos gastado en desarrollo social, en programas de lucha contra la pobreza, representa ya un presupuesto de un año de este país de 5 billones de pesos y al final de cuentas no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no hay base productiva. Necesitamos calidad en la educación. Nosotros lo que proponemos, ahorita lo vamos a ver, es una alianza por una educación que tenga sustento productivo y evidentemente vías de comunicación. Me voy a adelantar a esta parte. Esto es la realidad que tenemos que transformar. Esta es el PIB potencial de la fabricación de productos derivados de petróleo y carbón. Hoy el PIB potencial está abajo de 1993. Es decir, tenemos un cuarto de siglo perdido. Esto es lo que pasa en extracción de petróleo y gas. Hasta ya con datos de este año, el PIB potencial está por abajo del 93. Esto es lo que tenemos en la industria química. Su PIB potencial está al nivel del 2003. ¿Qué es, a final de cuentas, en todo lo que tenemos que hacer? Es generar capacidades productivas. Si no crece el potencial, pues ¿de dónde va a aumentar la oferta? ¿De dónde vamos a generar? Y podríamos presentar otros 7, 8 sectores que están en situaciones similares. Necesitamos incidir en el marco legal ya establecido. En esta ley para el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, ahí está la génesis posible de un programa de desarrollo industrial. Y necesitamos sistemas de información estratégica industrial para dar tiros de precisión. Nuestra visión, al final de cuentas, tiene al menos 11 elementos estratégicos, pueden ser más, pueden ser menos, simplemente necesitamos declarar una política industrial que además sea socialmente incluyente, porque si nos vamos únicamente a la parte tecnológica, corremos el riesgo de desplazar empleo. Necesitamos garantizar que eso no ocurra.
necesitamos integración nacional en base de competitividad y productividad. Necesitamos modificar nuestra estructura carretera. Hoy de los 400,000 kilómetros de carretera, el 40% está pavimentado a nivel nacional, el 60% no está pavimentado, es brecha mejorada, terracería o recubierta. Solo un puerto nacional se encuentra en los primeros 100 del mundo. Nuestro único aeropuerto que está en los primeros 100 del mundo está en el lugar 46. Entonces, esa infraestructura tiene que cambiar y necesitamos infraestructura educativa de calidad. Hoy hay 50,000 escuelas que no tienen patios de recreo, que no tienen aulas de usos múltiples, ya olvidémonos de la parte de laboratorios de alta tecnología. Necesitamos una alianza por educación industrial, sin ingenieros, sin técnicos, preparados en robótica, mecatrónica, biotecnología, genética, ¿cómo vamos a competir? Necesitamos fortalecer el sector energético, necesitamos generar encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, duplicar por lo menos en un inicio el financiamiento de la banca de desarrollo. Hoy representa el 0.9% del PIB para la industria, por lo menos llevarlo a 2% será un inicio. Necesitamos industria sustentable. Firmamos acuerdos con la COP21, generamos una ley de transición energética que lo que hacen es encarecer la operación de la industria. Necesitamos, además de ser consumidores de insumos verdes, ser productores de los mismos. Queremos generar paneles solares, queremos generar ventiladores eólicos, queremos ir a la transformación de energía sustentable, ¿por qué no producir los insumos intermedios? De otra manera vamos a acabar importando todo ello y aumentando las presiones sobre la balanza comercial. Innovación tecnológica, ya lo habíamos planteado, y cierro con estos dos. Necesitamos una ejecución eficaz de la ley de mejora regulatoria. Hoy tenemos 130,000 trámites en los 3 niveles de gobierno que nos cuestan 3,5 puntos del PIB. Un país competitivo le cuesta alrededor de 2 puntos del PIB. Ahí hay por lo menos un punto que liberaría recursos para generar crecimiento y que genera incentivos a corrupción y que genera incentivos a burocracia. Y finalmente la integración regional. ¿Por qué? Hay que plantearlo así. Hoy el Bajío, occidente, el norte, noreste del país funcionan bien, pero son esfuerzos aislados y que van a enfrentar la plataforma asiática. O sea, no podemos ya ver a China sin ver a Vietnam, sin ver a Singapur, sin ver a Indonesia. Si no somos capaces de generar plataformas productivas al interior de México que enfrenten las plataformas industriales de comercio intraindustrial que existen en aquellas regiones, que traen el empuje de la innovación tecnológica, además, pues va a ser muy complejo. Si además no la logramos integrar a través de un sistema energético, logístico, moderno, también va a ser muy complicado. Entonces, nosotros lo que planteamos aquí es, necesitamos ya ver la integración regional como un mecanismo para poder asociarnos hacia el interior y que nos permita también asociarnos con el exterior de una manera pues mucho más eficaz. Y yo con eso termino. Agradecemos al doctor de la Cruz.